mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con un nuevo repaso de actualidad del fútbol femenino. Una semana muy movida en cuanto a noticias, rumores, confirmaciones, salidas y de todo. Y vamos a comentar pues un poco todo lo que ha venido pasando los últimos días y horas. Y comenzamos por lo que pasó el pasado viernes, el último día que no hicimos actualidad, que es esa renovación, que ahora comentaremos que no es la única de la Real Sociedad, de canteranas, en este caso Julia Rula, portera que debutó la temporada, jugó 2 partidos. Lo hizo muy bien, la verdad, los 2 partidos que estuvo. No pudo jugar mucho más porque él es titular indiscutible, pero sí que ha tenido oportunidades y lo ha hecho muy bien la canterana. Y hecho estará en este Europeo Sub-19 que se disputa en unos días que empieza. Y que bueno, pues se aseguran con ella el futuro de la portería de la Real también. Sí, el primer nombre que la Real asegura en portería, porque con la marcha de Lete todavía está a esperas de saber quiénes iban a defender la meta de la Real. Y bueno, con este primer nombre, aparte de ya tener un poco más de seguridad ante el proyecto que viene la temporada que viene, también se ve una clara apuesta, ¿no? de la jugadora de casa, de la cantera, que Sí. como tú has dicho, esta temporada ya ha disfrutado de minutos, de partidos y para ir cogiendo también tablas en la propia competición. Es algo que ya viene haciendo la Real de los últimos tiempos. Es verdad que para el primer equipo no todas, pero sí que hay partes, sobre todo a Rula, encontraremos lo de Giguren, también renovaban a Guridi, también recuerdo a Naya Aparicio, también creo que a más jugadoras. Al final se trata de una apuesta de futuro, de cantera y de jugadoras que esta temporada, pues quizá no estaba previsto que jugaran tantos minutos, pero lo han hecho y han jugado a buen nivel y la verdad es que hay que asegurar con ellas el futuro. Saludamos por aquí a la gente en el chat, a Ursido, a Ronson María, a Jordi, a Juspras, a Alexa. Ahora vamos con el Levante, Ronson María, que también comentaremos el tema de Angel Saiz, que es algo de hoy interesante. Y seguimos con la Real, vamos a cambiar ahora de posición, no de perfil, porque también es similar la renovación, en este caso, de Insa Eguiguren, que esta temporada también debutó, la jugadora de 19 años, que a mí realmente es una jugadora que me parece muy interesante. Es cierto que tampoco le he visto una posición muy clara porque ha jugado en muchas posiciones, de extremo por izquierda, de lateral incluso en algún Sí. momento, de media punta. Es una jugadora que creo que tiene talento, que tiene capacidad para hacerlo bien en la Real y que bueno, pues la temporada que viene formará parte del primer equipo y con dorsal 14 en este caso. Sí, pues un poco similar al caso anterior. En este caso es cierto que la jugadora no ha tenido tantos minutos en esta temporada, pero sí que poco a poco ha ido cogiendo esa pequeña experiencia para poder esta próxima temporada sentarse en el proyecto nuevo de la Real. Y de nuevo habla muy bien de esa propia cantera, esa proyección de futuro, de jugadoras de la casa y de apostar por ella. Sí, el tema también de Insight de Arrula es que también renovan por 4 años. Hasta 2029 se aseguran su continuidad, con lo cual es también tiempo para que maduren, para que se formen y no darles esa inmediatez y esa presión extra de demostrar. Con lo cual ahora darle ese nivel para competir a buen nivel poco a poco. Luego también el tema de Arrula, lo cuento un poquito por encima tú. Falta por ver quién llega en la portería, pero le dan a priori ese dorsal que suele ser el 25 para la última portera, para la tercera portera. Así que en teoría tiene que Sí. llegar 2 porteras más, pero aún así, pues igual vemos a Rula en esa posición de segunda portera o incluso, si se diera el caso, que me parece complicado, de primera guardameta. Y la Real también continuamos con ellas porque han anunciado otra renovación, pero mejor dicho, en un fichaje el día de hoy, que es el de Claudia Florentino, jugadora que llega del Valencia, últimas 2 temporadas en el equipo Che, una jugadora que viene, bueno, creciendo mucho en la Liga F desde que llegó con el Real Madrid, anteriormente también con el Albacete, luego con el Valencia, ahora con la Real, que es un perfil de jugadora que creo para Arturo Ruiz es muy interesante, porque es una jugadora que puede ser polivalente, jugando en el puesto de central, de pivote, cumple muy bien, experiencia en la categoría, jugadora madura, con muy buena trayectoria en la Liga F, que yo creo que no va a tener no va a tener un papel principal de primeras, porque al final pues creo que habrá jugadoras que jueguen por delante de ella,
pero es una jugadora que por su perfil, por su rol, por su capacidad de, de sumar en diferentes posiciones, sí que va a tenerse, acabar siendo una jugadora, no es importante, pero sí muy utilizada por Arturo Ruiz. Sí, bueno, se confirma otro de los rumores que empezaron a darse al final de la temporada con respecto al nuevo proyecto de la Real Sociedad. Y bueno, un fichaje, estoy de acuerdo con lo que dice, una jugadora que es muy polivalente y que bajo Arturo Ruiz en el mando, pues sí que puede tener ese perfil o puede ayudar al equipo a buscar diferentes perfiles dentro del plan de juego que el entrenador busque y puede ser un fichaje muy interesante para la Real. Sí, sí, es una jugadora que creo que es más de complemento, de banquillo, de profundidad de armario, pero yo creo que va a tener minutos, va a ser importante, igual no en puestos clave, porque al final en el centro del campo, Andreia, cuando llegue Paula Fernández, va a ser un centro del campo de mucha calidad, pero de central, bueno, está Lucía Rodríguez, está Naya Aparicio, veremos si hay algún fichaje más por Vanegas, pero yo creo que va a sumar mucho en esa posición de jugadora polivalente, jugadora de equipo, y que la temporada pasada en el Valencia pues fue fundamental. Lo jugó prácticamente todo, solo fue cambiada en un partido y otro que no lo disputó al final de la misma. Así que es una jugadora, creo que va a ser no importantísima, pero sí que va a tener su rol y sí que va a tener su protagonismo en el equipo. Vamos a cambiar de equipo y vamos a pasar ahora a otra jugadora que la temporada que viene va a seguir en la Liga F y va a seguir en su equipo actual. Y hablamos de Débora García, que seguirá una temporada más en el Sevilla, la capitana del equipo hispalense, que tuvo la mala suerte de lesionarse la final de temporada y se perdió por una lesión de gemelo en los últimos partidos, pero la temporada siguiente seguirá en el equipo hispalense, una jugadora que está ya muy hecha al equipo, lleva ya creo que son con estas 6 temporadas, una futbolista con una experiencia grandísima en la Liga F, en el Español, en el Valencia, en muchísimos equipos, y que a sus 36 años creo que tiene ya, pues sigue siendo una futbolista que se cuida mucho, que se lesiona poco, porque solo se ha lesionado esta última parte de temporada, pero anteriormente estuvo muy, muy sana, y que es una jugadora que yo creo que, sobre todo, tiene una importancia a nivel de vestuario muy importante, pero también dentro del campo es una jugadora, de hecho, por la parte de Ávila Sada fue muy utilizada. Sí, Débora es una jugadora que tiene muchas tablas, que aporta mucha experiencia al juego, al Sevilla, no tanto, o sea, no solo dentro del campo, sino también desde fuera. Es cierto que Alba López está Mm, empujando con fuerza desde, pues bueno, esta temporada sobre todo la hemos visto que ya ha tenido mucho más protagonismo en el lateral diestro. Y también hay que ver cómo se recupera Débora de esa lesión, pero sí, es una noticia que seguramente dentro del vestuario del Sevilla haya, pues, gustado, ¿no? Porque es lo que dice, la figura de Débora además lleva ya varios años en el Sevilla. Aparte de lo futbolístico, no sé, las tablas que tiene ella, mm, ella como figura sí. también puede ser muy importante dentro de la temporada del Sevilla. Coincido lo que comentas con Alba López, que al final creo que es una jugadora que tiene mucho potencial y que ese puesto Sí, a futuro va a ser suyo, es lo que creo. De momento, eh, yo creo que la ha demostrado que tiene muy buen nivel, que es una jugadora que tiene capacidad de crecimiento muy importante y que, bueno, al lado de Débora García, pues va a crecer muchísimo. Es una jugadora con mucha sí, experiencia, con mucho nivel, con mucha categoría y que le va a ayudar mucho en todos los sentidos. Como compañera de posición, como capitana, como referente a seguir, porque es una jugadora que también tiene muchísimo que enseñar a las jóvenes y yo creo que es quizá la mejor mentora posible que podrían encontrar en el Sevilla para su canterana. Decía por aquí antes Alberito, por el tema de Claudia Florentino, que para fondo de armario bien, pero que no siga su central titular para la Real. Sí, lo que hemos dicho un poco. A ver, titular y titular no lo creo que lo vaya a ser, porque al final habrá momentos de la temporada donde por nivel, si están todas sanas, debería haber jugadoras quizá por un nivel superior, pero es que recuerdo la temporada pasada con el Granada, por ejemplo, Alba Pérez era un perfil un poco similar al suyo o el de Postigo, y también es un entrenador muy dado a cambiar tácticamente a las jugadoras de posición, ya lo vimos con Cristina Postigo que la sí. propio lateral derecho, también en el centro del campo alguna vez vimos por ahí a... ¿quién fue la que De jugó en el pivote jugó Postigo. Postigo también no jugó de pivote, Sí, entonces con ese perfil yo creo que va a sumar bastante. Y en el caso de Débora García, pues insistimos, una jugadora muy, muy importante en el equipo, para el Sevilla y sobre todo también para el vestuario.
Vamos con un equipo que su futuro está un poquito más nublado, que lo comentaba por aquí Ronson María antes, hablamos del Levante, que hoy ha anunciado que no seguirá la temporada que viene Ángel Saiz, y es algo que es un poco sorprendente para todos, porque Sí. realmente lo que se dijo en el momento que llegó y posteriormente es que si salvaba la categoría renovaba automáticamente, pero no ha sido el caso. Veremos a ver quién le sustituye, quién llega. La verdad es que el Levante, pues de momento pinta un poquito mal la cosa. Veremos si al final lo solucionan un poco, llegan jugadoras de nivel y mejoran el nivel del equipo, pero de primeras es un proyecto que genera mucha desconfianza, sobre todo porque lo que sabemos de ellas es todo salidas. Se va Paula Fernández, se va Daniela Arques, se va Ángela Sosa, se va probablemente también Chacón, se va Ángel Saiz y lo único que sabemos que va a llegar, porque lo dijo nuestro compañero Eric Martín, es Carol Marín, la capitana del Español, que la temporada que viene jugará en el Levante, que es el equipo en el que se formó, pero no llegó a jugar nunca como profesional. Pero lo demás, pues es todo muchas, muchas incógnitas. Sí, todo lo que rodea al Levante, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, en el caso de la salida de Ángel Saiz, yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, simplemente por el hecho de que llegó a mitad de temporada con un equipo que estaba en posiciones de descenso y bueno, al final consiguieron mantener la categoría, consiguieron el objetivo y jugando bien a fútbol Mm, dentro de todo sí, sí. lo que cabe. Entonces sí que sorprende, vamos, creo que ha sorprendido a prácticamente todo el mundo y lo que dice es que es totalmente cierto. Además de, yo creo que también tendrá que influir el hecho de que el masculino haya ascendido a primera. No sé si eso de nuevo va a ser negativo para el equipo. No pinta nada, nada bien desde luego, porque eso hay mucha incógnita, mucha incertidumbre y no se sabe nada de plantilla, de entrenadores, no se sabe nada y bueno, esperemos que no sea tan malo como parece que lo es. Sí, preguntaba antes aquí Rosa María que sabíamos del tema, la salida de Ángel Saiz, si sigue Ruth. Bueno, Ruth creo que no. Ruth además, de hecho, creo que se anunció hace unos meses, diría, que iba a estar en la federación. Desconozco el puesto en el que va a estar Ruth, porque era un poco como adjunta a Reyes Belver, como directora deportiva, digamos, pero en el Levante yo creo que no va a seguir, porque creo que al final ambos puestos son imposibles. Sí, al final llegó Pri, pero yo creo que también se anunció, de hecho, creo recordar que en el momento que se constituyó la junta directiva de la federación con Louzán, ella estaba entre los nombres. Si no me equivoco, Son estaba dos Ru puestos García. diferentes, Es que yo que creo que son sí, igual se crean diferentes puestos, diferentes, digamos, departamentos, complementarios, sí. claro. Pero vamos, yo creo que sí. Dice por aquí Rosa María que aún no se ha ido, que siguen en Valencia y en el Levante de momento. Bueno, pues esperemos. No, yo más ahí no sabemos. Y el tema de revolución total, de si se va a vender el equipo, pues es que tampoco sabemos nada. Es verdad que lo que se dijo fue además en un momento a mediados de octubre, finales de octubre, antes de que llegara la Dana, se hablaba de que podían cambiar de dueños, que había ofertas, que estaba Michel Khan, que había más gente interesada. Después llegó la Dana. Y lo digo esto porque al final es algo que afectó mucho económicamente a la ciudad valenciana y a los equipos valencianos. Y Buñol quedó muy tocado, ya de por sí estaba la entidad muy, muy complicado. Y claro, el hecho de que llegara esa Dana, pues también pudo cambiar un poco la perspectiva. Y ahora no sabemos nada, no sabemos si va a haber venta del equipo femenino, venta del equipo en general. El masculino ha subido, sí, pero al final eso no repercute en el femenino directamente. Ojalá que sí, pero No, de hecho, al económicamente, contrario. claro, muchas veces tienes que gastar más en salarios, también en tema televisivo, en temas que van un poco más adheridos a subir de categoría, que te obliga a mayor desembolso y que te quita el privilegio, el dinero para el femenino. Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar. El tema de los cambios de dueño, inversores y tal, no se ha sabido nada más. Pero el tema del Levante, de momento, pues es mucha incertidumbre, muchas dudas y vamos a ver qué pasa. Yo no tengo nada claro qué puede pasar en su futuro más cercano. Primero porque no sabemos
más que Carol Marín, y de las que se quedan es que también se podían marchar algunas con contrato. Tía Sí, Chacón, Erika también está ahí Erika entre la rampa también de se va. salida. Entonces, es algo muy, muy complicado saber ahora mismo qué puede pasar con el Levante, pero en este momento la cosa no está muy, muy bollante. Pues sí, conforme con respecto a lo que está diciendo la gente en el chat de que el masculino asciende, que lo has comentado tú un poco, pero yo creo que evidentemente en ocasiones puede ser beneficioso y en ocasiones no. Todo depende de lo que quiera apostar el propio club en su sección femenina. Porque también te digo que los recortes que hicieron esta temporada pasada para en teoría ayudar al masculino a ascender no creo que fueran tan grandes como para tener que hacerlo realmente en la sección femenina. Y ahora, si esta temporada ha ascendido y tu objetivo es mantenerte en primera división y quieres hacer una plantilla o un proyecto acorde a eso y los recursos quieres que todos vayan allí, pues el femenino va a tocar aún menos. Entonces, en ese sentido, si esa es la mentalidad del club, cuidado, porque puede venirse no una temporada como la que hemos visto esta temporada, sino muchísimo Peor. peor. Sí, sí, sí. Y también teniendo en cuenta que el nivel cada vez sube más, cada vez es más complicado mantenerte y eso complica las cosas. Dice por aquí Ronson María que el entrenador se habla de que vuelva a Trigueros. Hombre, Trigueros es que realmente tampoco llegó a ser el entrenador como tal. Era un poco el entrenador en la sombra, porque estaba de analista inicialmente en el B, luego se puso con el primer equipo, pero realmente estaba siempre en el banquillo y era auto quien daba las órdenes. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con el Levante, porque ya digo, genera muchas, muchas dudas. Y vamos con otro equipo que también genera dudas, en este caso en otros niveles, y es el Levante Badalona, porque lo comenté por aquí en el chat, ha habido un comunicado del club ahora, pero vamos a leer Sí. primero el comunicado de la jugadora Michelle Vasconcelos, jugadora que llegó en enero al equipo catalán, ha jugado poco, realmente no ha sido una jugadora que ha jugado mucho, pero sí que le ha dado tiempo al menos para ver la cara más amarga del fútbol y en este caso de un club que no es sorpresa que se hable de impagos. Decía la jugadora estadounidense que en los últimos años, como futbolista profesional, ha sido testigo de un crecimiento y una transformación significativa en este deporte. En la liga estadounidense hemos visto mejoras reales en las condiciones laborales, una mayor protección para las jugadoras y avances importantes en la compensación. Nada de esto ocurrió por casualidad. Fue el resultado de que las jugadoras se unieran, alzaran la voz y exigieran un cambio. Si hay algo que he aprendido de quienes vinieron antes que yo, es esto. El silencio no genera cambio. El progreso solo llega cuando nos negamos a aceptar lo inaceptable. Hoy me encuentro en una situación ante la que no puedo quedarme callada. En mi club actual, Levante Badalona Fútbol Club, las jugadoras no están siendo pagadas. A principios de año, antes de mi llegada, ya se habían producido retrasos en los pagos en 2 ocasiones. En respuesta, las jugadoras se unieron y fueron a la huelga, lo que obligó al club a actuar con rapidez. Pero ahora, con la temporada terminada, el club aún no ha pagado a 10 jugadoras el salario correspondiente al mes de mayo y pagó con 5 días de retraso a otras. Esto no es solo decepcionante, es indignante. En 2025, en la primera división del fútbol profesional femenino en España, la Liga, el país de los actuales campeones del mundo, aún hay jugadoras a las que se les niega lo más básico, recibir el salario por su trabajo. Esto no puede seguir ocurriendo, necesitamos responsabilidad, necesitamos un cambio estructural y lo necesitamos ya. Este es el comunicado en Instagram de la jugadora estadounidense hablando del tema de los impagos en el Levante Badalona y hace apenas unos minutos ha respondido el equipo catalán con el siguiente comunicado. Que lo podemos poner aquí también en pantalla. A ver, en grande. Dicen, ante las recientes declaraciones públicas realizadas por una jugadora del club, a través de sus redes sociales, el Fútbol Club Levante Badalona desea manifestar lo siguiente. Las afirmaciones vertidas son rotundamente falsas y profundamente injustas. El club a día de hoy ha cumplido con sus obligaciones y ha trabajado siempre con responsabilidad y respeto hacia todas sus jugadoras y trabajadores a pesar de todas las dificultades. Todas las jugadoras del club están al día por sus respectivas nóminas pagadas. Desde el Fútbol Club Levante Badalona hemos iniciado las gestiones legales correspondientes para preservar nuestro derecho al honor
exigir responsabilidades y reparar los perjuicios causados tanto a nivel institucional como personal a quienes forman parte del club. Este es el comunicado del Levante Badalona y bueno, antes de dar nuestra opinión, pues bueno, desde luego es un tema serio porque en este nivel que estamos, liga profesional, estructuras de nivel, equipos que además apuestan económicamente bastante por llevarse jugadoras, que pase esto es muy grave. Sí, y yo creo que la que sale perdiendo es la jugadora, porque el club dentro de lo que cabe puede poner excusas o puede lanzar comunicados, pero la que queda más expuesta al final, tenga la razón o no, van a ser las jugadoras siempre. Entonces, em, a ver, yo dudo mucho que se esté mintiendo con respecto a esta información, ¿sabes? Porque no es la primera vez también que el Levante Badalona, Levante Las Planas, como queramos llamarlo, se ha visto envuelto en movidas económicas de algún tipo y es que no me extrañaría para nada que esto fuera así. Ahora, si fuera así, no entiendo cómo siguen fichando de la manera en la que lo hacen, ofreciendo X cantidades de dinero para luego no abonarla. Pues sí, Extraño. completamente de acuerdo con lo que comentas. Al final, que esto no es nuevo. El Levante Badalona ya tuvo impagos en su momento llamándose Levante Las Planas, lo hicieron en su momento, de hecho se cambiaron el nombre. Hay quien dice que por esto es una opción, porque al final cuando te cambias de nombre no te pueden exigir lo anterior, con lo cual es una forma de evadir, tomar responsabilidades de lo pasado. Y lo que dice Vasconcelos, pues de ser cierto, es muy grave. El comunicado también me parece que es bastante duro en muchos momentos, sobre todo cuando afirma que siempre ha sido responsable y ha tenido todo en nómina. Eso no es cierto. En su momento se Sí, demostró que hubo jugadoras que no habían cobrado y pues, solo hay que preguntarlas a Maripaz Vilas y otras muchas más jugadoras que han estado en Levante de las Planas, que es el equipo anterior del Levante Badalona, donde ha pasado todo eso, donde todo eso ha sucedido y donde los mismos dueños que están ahora, porque no han cambiado los dueños, quizá igual el dinero sí que ha cambiado de manos, pero no han cambiado los dueños, pues seguían ahí. Con lo cual, eso es verdad que ocurrió. En este tema, pues si está ocurriendo y de esta manera se ganan tiempo, pues también es muy grave, porque acusar de esta manera a una jugadora del club, yo creo que es algo que de por sí una jugadora, una trabajadora, cuando no está en contacto con ese club, yo creo que lo último que piensa es hablar mal de su club. En el sentido de, exactamente. para hacer esto, tiene que verlo todo muy, muy negro y verse la obligación de hacerlo. No lo hace por gusto, porque al final está en juego pues todo para ella, porque es una profesional, aún no ha salido del club, con lo cual hablar de todo esto siendo jugadora del club, pues tiene bastante valor. Luego, vamos a ver si se demuestra si es cierto o no, pero en cualquier caso, desde luego, me cuesta mucho creer que la jugadora, aun siendo jugadora de ese club y sobre todo en su posición de que al final, pues tampoco se puede arriesgar a que luego le den represalias o cualquier otro problema, se demuestre que eso es falso, me cuesta creer. Sí, es que totalmente queda, la jugadora como tal queda, entre comillas, retratada dando esta información. De buena manera o de mala, porque aquí las de perder siempre las va a tener la jugadora, aunque tenga la razón, porque es la que más expuesta va a estar, está sola, entre comillas, a no ser que ahora se le vayan sumando. Llámale sindicato FootPro, otras propias jugadoras que hayan sufrido lo mismo. Pero es que con este propio comunicado es lo que decía, el club realmente queda retratado en el sentido, o sea, de lo que están diciendo, porque es que no es verdad. Puede que no haya sido verdad este año, como están intentando justificar, pero otros años anteriores sí, entonces no cuadra.
Sí, aquí leían por aquí por el chat, decía Alberito que se viene lío gordo, Villamari dice que fuerte, dice Alberito que esto de Badalona es concurrente ya, o sea que, bueno, también comenta que es fácil de demostrar, que si hay nómina hay justificante de transfer, sí, no, eso es sencillo. Al final, si has pagado, hay justificante de pago y si no has pagado, no lo hay. Por mucho que lo pongas en un comunicado, si no hay justificante de pago, pues no es Sí, pagado. También comentan por aquí que igual el comunicado lo que les ha hecho pagar, porque el comunicado no es de hoy, creo que el comunicado lo lanzó hace unos días, si no recuerdo mal, Vasconcelos. Hoy ha sido un poco cuando ha cogido la relevancia y igual pues han puesto al día en estas últimas horas. También caen por aquí, Karim, que la redacción es muy autojustificativa, que a día de hoy, a pesar de las dificultades, sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Sobre todo es un poco de decir, bueno, pues hemos pagado, no ha sido fácil, somos un equipo pequeño, no sé qué, no sé cuántos, pero la verdad es que la justificación es un poquito vaga. Y dice por aquí Usido que si te cambias de nombre no te pueden exigir, eso es peligroso. Sí, es que claro, bueno, yo creo que es así. No estoy 100% seguro por la normativa, pero yo creo que sí, que si te cambias de nombre no te pueden exigir lo anterior, porque es otra estructura diferente. Es decir, tú puedes... Me refiero, en cuanto a deudas, sí. Por ejemplo, sí. cuando el Real Madrid hizo el tacón, tuvo que pagar la deuda del tacón. Y es cosas así, sí, pero cuando tienes un descenso deportivo, digamos, o administrativo, si tienes deudas anteriores, no, con otra entidad no cuenta. No te pueden descender por lo que tuvieras con el anterior equipo. Sí te pueden descender en caso de que sea la misma entidad. Y de ahí que igual cambiaran el nombre. Pues sí, eso puede ser. Pero así está la cosa. Eso es quizá algo que Claro, hay había un vacío que... también ahí, un vacío Sí, ahí en el ir poco a poco, años, no todos los años, evidentemente, pero cada X años poner la excusa de que claro. algo ha cambiado y el nombre pues también va a cambiar, la localización, tal, pero simplemente va a ser para lo mismo. Claro, claro. Entonces, pues dice por aquí Lexa que según convenio no pueden estar con deudas de jugadoras a seguridad social. Sí, además tienen que acabar con cualquier deuda a 30 de junio. Y si aún no se ha pagado el mes de mayo, pues ahora les quedan 20 días o menos incluso para pagar todo en estos días. Tienen trabajo, desde luego. Sí, sí. Así Trabajo que, y en teoría, si no tienen esas cantidades de dinero, no sé, es que es muy raro todo, porque encima la inyección económica que ha tenido el club este año ha sido bastante grande y pinta que la temporada que viene también iba a ser igual. Entonces, es extraño. desde luego que es muy extraño porque es un equipo que económicamente, pues siempre ha destacado, al menos la última temporada destacó con ofertas altas, con jugadoras que fichó pagando cláusula, como el caso de Cristina Cubedo, el caso también de Maca Portales, el caso de otras futbolistas. A otras no pagó cláusula, pero sí que pagó bastante por llevárselas en cuanto a una puja. Y desde luego es algo muy, muy recurrente en este equipo y que por mucho de que cambien de dueños, que cambien de propiedad y todo, que cambien de nombre, pues sigue habiendo los mismos problemas y desde luego la situación es complicada. No sabemos mucho más en este momento, igual pues más adelante hay comunicado de fútbol, hay comunicado de las jugadoras que no han recibido sus pagos porque tampoco sabemos quiénes son, pero en cualquier caso, pues desde luego es un tema muy preocupante de ser cierto y algo que la Liga F debería mirar muchísimo porque evidentemente esto a la competición le quita mucho prestigio y es algo muy dañino para todos. Así que vamos a ver qué sucede con este tema, que desde luego de lo que queda de estos próximas semanas antes de acabar el mes de junio, tienen que hacerlo porque, como dice Alexa, por convenio están obligados a hacerlo antes del 30 de junio. Sí. Vamos con otro equipo, en este caso vámonos a volver hacia el sur, vámonos a hablar del Granada porque sabemos que la temporada que viene su portería no estará ocupada por Sandra Estevez, alguien que, bueno, pues realmente a mí cuando salió la noticia de que no seguía, en un principio pues me podía cuadrar, sobre todo por el hecho
de que, bueno, pues ha hecho una temporada muy buena, puede tener ofertas, pero una vez que ves que se queda Lauri, Laura, Alba Pérez, Yuyuba, Postigo, pues Sandra contaba con que también pudiera renovar, pero parece que no, y además se va al Milan. Sí, un contrato de 3 años con el Milan, como desde lo que yo tengo entendido, como primera portera. Veremos luego allí cómo se No gestiona recuerdo ya. quién era la primera portera de Italia, el nombre, pero sí que Yo recuerdo que tampoco. creo que es Giuliani, creo que es la portera titular de Italia. Así que en teoría, si sigue, que no, No no lo estoy sé. seguro, primera portera complicado. Claro, es que va a ser, no sé, a mí me resulta, evidentemente, movimiento para crecer, salir de casa, zona de confort diferente también, pero bueno, a ver cómo le va, porque evidentemente la liga, la Serie A seguramente sea muy diferente a la Liga F. Sandra lleva no toda su vida en el Granada, pero sí bastantes años. Y bueno, esta temporada ha dado un subidón en cuanto a calidad. Yo creo que también esa competencia de tener a Laura Sánchez en la portería también ha hecho que suba el nivel. Y bueno, acaba su etapa en el Granada para buscar nuevos retos. Desde luego, así que la cosa con ella, pues hará falta por ver quién va a ser su sustituta en la portería de Granada. Seguirá Laura Sánchez, pero falta por ver otra segunda portera o primera portera. A priori sería más Sí. el papel elegido para Laura. Y bueno, que la vaya muy bien en el Milán, que lo haga bien. Es un equipo que la temporada que viene creo que acabó cuarto en la liga, si no me equivoco. No jugará Champions, pero bueno, a ver si en un futuro lo vemos por ahí competir al máximo nivel. Es un equipo que estaba haciendo apuestas interesantes. En su momento fichó a Slani, también en su momento tuvo por ahí jugadoras como Vero Boquete, luego se marchó a la Fiorentina. Pero vamos a ver la temporada que viene qué tal le va a Sandra por allí. Vamos a volver al centro en este caso. Comentaban por aquí en el chat, nos preguntaban. Bueno, antes de seguir con el centro, vamos a volver a Granada. En este caso, una exjugadora de Granada, que es Paula Arana, que la temporada que viene nos irá en el Athletic Club, después de 4 temporadas en el equipo vasco. No sabemos su futuro. No sé si podría volver a Granada o no. No se gane con el Athletic. Es verdad que esta última temporada jugó en el Granada. No lo ha hecho mal, es verdad que también tuvo a principio de temporada pues problemas personales, digamos, que no le permitieron rendir al máximo nivel. También la adaptación a un nuevo equipo, porque siempre había estado en el País Vasco, le pudo costar un poco al principio. Luego sí que tuvo partidos de mucho nivel. Y el año que viene, pues yo creo que la veremos en Liga F. Falta ver en qué equipo. Sí. Sí, a ver, Paula Arana es una jugadora que tiene muchísimo potencial. Desde mi punto de vista es muy, muy buena. Es cierto que esta temporada en la cesión del Granada no ha disfrutado ni de los minutos ni del protagonismo que se esperaba de ella, también desde parte de directiva por el resto de la temporada. Pero como has comentado, es que Paula ha tenido esta temporada problemas personales que han dificultado que eso fuera así. Además, también se ha sumado que Arturo en un punto de la temporada las rotaciones como que no usaban demasiadas rotaciones, tenían un 11 tipo y Paula no estaba casi nunca dentro de esa titularidad. Y bueno, es cierto que dentro del Athletic puede que ya hubiera quedado sin sitio, porque es que dentro del equipo ahora mismo hay unas jugadoras que son muy, muy buenas, pero esperamos que siga en Liga F porque es una jugadora que tiene muchísimo potencial. Sí, preguntaba por aquí Razón María que si también juegan en el Athletic de chicas vascas. Sí, sí, solo juegan vascas, navarras también. Y bueno, es como comparado con el masculino también, tener algún pariente, algún contacto, algún familiar vasco, eso también, pero sí, sí, la política es la misma, mismas jugadoras, no cambian en eso. Y Paula Arana, Navarra, la temporada siguiente veremos en qué equipo milita. Vámonos ya a hablar del Atlético de Madrid, porque preguntaba por aquí antes Juan Andrés si seguimos algo nuevo de fichajes. De fichajes no, pero sí renovaciones, en este caso la de Bilde Risa, que era una renovación que se antojaba muy difícil. En su momento se decía que era complicada, que siguiera. La temporada pasada también lo era y acabó renovando. Y una temporada más de Risa en el Atlético de Madrid, una jugadora que creo que esta temporada ha estado igual un poquito menos brillante que la pasada,
también igual no le ha ayudado mucho el juego del equipo en muchos momentos, que ha sido demasiado estático, demasiado poco elaborado y ahí quizá ya puede sufrir un poquito más, pero la temporada que viene seguirá y es una jugadora importante. Sí, sorprendió, creo, en el momento en el que el Atleti despidió a no sé cuántas jugadoras fueron en una misma publicación. Creo que Sorprendió no eran ver cuatro, a, eran Bart, sí, Moraza, a Ajibade y Cardona. Gibade, sí. Sorprendió, yo creo que el no ver a Boerrisa en esa publicación y también un poco dio esperanza, ¿no? De que posiblemente la renovación pues estuviera más cerca de lo que la gente pensaba y así ha sido. A mí me parece una noticia fantástica para el Atlético de Madrid y sí que es cierto lo que dices, que puede ser que es cierto que la temporada pasada brilló mucho más que esta, pero es que esta temporada en general el equipo no ha sido tan regular. La temporada pasada tampoco lo fue, pero es cierto que la zona del centro del campo sí que se ha visto más afectada con esa irregularidad del equipo, pero esta temporada, por ejemplo, nos ha regalado el que fue el mejor gol de la liga, que lo marcó ante el Sevilla. Mm, Además de su visión de juego, tiene un disparo increíble sí. y por parte del Atlético me parece una muy buena noticia, la verdad. Sí, sí, es una renovación, como dice por aquí Alberito, prioritaria, fundamental. Creo que es junto a Fiamma en ese centro del campo dos fijas, también con Gaby. Y realmente creo que lo ha hecho muy bien esa temporada, quizá menos que la Sí. pasada, pero ha tenido un momento también de brillantez, como ese golazo ante el Sevilla, que luego ha sido fundamental, porque esos 2 puntos de más luego han sido muy, muy claves durante la temporada. Y es una renovación que evidentemente piensa a futuro, a proyecto y a pasar la Champions. Esta temporada tienen que tratar de meterse en la fase de liga y Boris será una jugadora importante para ello. Decía por aquí Alberito que raro que se dijera al principio que no seguía por relaciones personales. Sí, sí, lo que se dijo en su momento, que eran por temas extradeportivos, pero bueno, finalmente se queda, así que fantástico para el Atlético de Madrid y también para la Liga. Dice el Botocho que un solo año opiniones al respecto. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que es una jugadora de un perfil que igual no es tan sencillo retener a por más años si no juegas Champions. Entonces, si el año que viene no se meten en Champions, pues se va. Si se meten en Champions, igual sigue o igual se va, pero es también una forma de que tengan este tipo de jugadoras porque con contratos largos, sin asegurarles Champions cada año, porque no es tan fácil asegurarlo, pues es difícil. Entonces entiendo que viene un poco por ahí. Sí, y año a año ya van tres seguidos, ¿no? En este caso Sí, el de Boerisa. Pero es normal, ¿no? Yo creo que principalmente lo que se busca con esta continuidad también es lo que comentaba antes, que el club siga en las próximas rondas de Champions o al menos superar lo que fue la pasada etapa en la competición europea. Y evidentemente eso siempre va a ser un aliciente para la jugadora, en este caso del Atlético de Madrid. Pero yo sí que veo comprensible que sea contratos de un año y que se vayan prorrogando con el tiempo dependiendo de los objetivos cumplidos por el equipo. sí, 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 totalmente. Creo que eso es muy importante para su renovación. También, evidentemente, el hecho de que esté ya muy no aceptada, sino que esté muy adaptada y también muy querida dentro del equipo. Y eso creo que es muy importante. Decía por aquí Juan, la renovación que le ha sorprendido de Sila Guijarro y que siga el entrenador. Pues ambas son noticias que se podían esperar, porque al final creo que Sila Guijarro tenía un +1 por objetivos. Y Víctor Martín, pues si consigue el objetivo, que es la Champions, pues se queda. Pero yo por rendimiento no estaría contento con ninguna de las dos. Si la Guijarro creo que es una temporada muy poco buena, diría mala, más que buena. Ha metido pocos goles, ha sido muy irregular, no ha contado con muchos minutos tampoco, pero cuando los ha tenido no ha sido buenos sus partidos. Y Víctor Martín, pues yo tengo muchas dudas con que sea la mejor opción. Porque también se hablaba de que, bueno, a ver qué pasa con la Champions, pero es que no puedes depender de lo que pase en septiembre y darle un proyecto al entrenador toda la temporada por lo que pasa en septiembre. Sí.
Entonces, ¿para mí el objetivo lo ha cumplido? Sí, pero es verdad que con la plantilla tan superior debería haber cumplido de mejor manera y debería haber hecho de una forma más correcta, jugando mejor, siendo un equipo más reconocible y sobre todo sacando partidos adelante que tiene que sacarlos. Contra el Betis, contra el Eibar, contra equipos como el Deport también, el Español. Es que ha empatado en casa o también fuera de casa muchos partidos ante rivales muy inferiores. Eso es lo que creo que la temporada que viene tienen que mejorar, porque no puede ser que se dejen dando puntos contra rivales de abajo, siendo un equipo que debe estar más cerca del segundo que del cuarto y que este año ha estado mucho más cerca del cuarto que del segundo. Sí, es que la temporada del Atlético de Madrid en cuanto a rendimiento, estilo de juego y sensaciones no ha sido buena, ha tenido muchos altibajos, ha sido irregular y evidentemente gran parte de culpa la tiene Víctor Martín. También una cosa que creo que podría mejorar o debería mejorar en cuanto a la temporada que viene es ser un poco más autocrítico cuando hable de cara a la prensa, de cara a las redes sociales del club, porque es cierto que en postpartido se ha comentado que la propia conversación o el propio discurso que da el entrenador ni le convence a él, ni convence a la afición, ni así va a convencer a su jugadora. Entonces ahí también creo que hay un puntito que si el objetivo es que siga Víctor Martín más años, o por lo menos esta temporada, también tiene que mejorar. Totalmente. También comentaba por aquí Ursido que piensa en un medio con Boe Risa, con Tatiana, con Fiamma y con Gaby. Yo si se meten finalmente en Champions lo veo un medio un poquito corto. Creo que habría que fichar otra jugadora. No sé el perfil exacto, igual una jugadora más creativa, más tipo Fiamma, porque creo que pivotes tienen. Quizá una jugadora más tipo, pues eso, una jugadora tipo, no sé, Erika, un perfil así de jugadora más creadora, más talentosa, más ofensiva igual, porque con cuatro en el centro del campo lo veo un poquito corto. Y bueno, Vitoria puede ser ese perfil. No Sí, sé. Ana Vitoria puede que siga, pero no le veo ese perfil complementario al resto, sino que veo una jugadora más similar a lo que ya tienes. Así que sí. igual con esas cuatro, más Ana Vitoria tiene en el centro del campo. Sí, pero a mí me sigue faltando un perfil más creador, más ofensivo. Una jugadora que pueda ser un poquito más media punta y que en partidos atascados pues tenga ese pase decisivo, que lo tiene ya Fiamma, pero también Fiamma hace un trabajo físico, defensivo muy grande. Quizá una jugadora que te permita tener un poquito más de libertad y más creatividad en el centro del campo. Pero bueno, de momento dejamos por aquí el tema Atlético de Madrid, porque solo sabemos esto, la renovación de Boerrisa, también la anterior es de Laurel Leal y de Senia Pérez. Y pasamos ahora a otro equipo de Madrid, del que hemos hablado mucho las últimas semanas y del que no le sabía mucho de su futuro, en este caso en el banquillo, que hablamos de el Real Madrid, que la temporada que viene, según anunciaba Andrea Peláez, puede que el entrenador sea Pau Quesada, técnico que nunca entrena fútbol femenino, técnico que llegaría como primera experiencia a nivel primer equipo top, porque sí que ha estado anteriormente en equipos de menor nivel, como el Alcira, como el Ilicitano, su último puesto es asistente en el Torino, de la Serie A italiana masculina, pero estuvo anteriormente en el Juvenil C del Real Madrid, también ha estado en el equipo, en otras canteras, y bueno, es un entrenador de 32 años, eh, pinta el perfil, yo creo que encaja por ser alguien de la casa, por ser alguien que entró en el Real Madrid. Quizá es bajar un pistón o dos el nombre, porque se hablaba de nombres como Luis García, Albert Celades, incluso Raúl González también se llegó a hablar. Bueno, cualquier entrenador del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, se habló y todos dijeron que no. Y Pau Quesada parece que sí que ha dicho que sí, a falta que se cierre todo, pero parece que está encaminado para que la temporada que viene sea el técnico del Real Madrid. Sí, a ver, un poco lo que comenta aquí Lexa, ¿no? Que lo único que encaja es que es de la casa. Y es verdad, tiene ese requisito, ¿no? Que parece que es el que pone el Real Madrid para poder ser técnico del equipo femenino. Que haya, no sé, haya dirigido, entre comillas, algún sector del club
sea categorías inferiores o en otro tipo de categoría. Y bueno, deja un poco que desear en el sentido de que no tiene ningún tipo de experiencia en fútbol femenino, de nuevo. Parece un poco también, ya lo hablamos con los nombres que iban saliendo estas semanas pasadas, que como las personas de más, con más renombre acababan diciendo que no al proyecto. Claro. No sé si al final este ha sido como de todos los que se han preguntado, ha sido la última persona y ha dado la casualidad de que ha dicho que sí, ha aceptado. No se sabe tampoco, porque claro, aquí también habrá un poco de mucha información, que la mitad seguramente sea falsa para inflar un poco, ¿no?, la burbuja. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que sí que un poco desilusionante en cuanto a objetivos que debería tener el Real Madrid. Sí, a ver, por varias partes. La primera es lo que comentas, que es cierto que lo que se haya vendido a lo que puede ser al final, pues evidentemente hay un salto grande, porque se daba de perfiles contrastados, de nivel top o nivel al menos medianamente consolidado en la máxima categoría, aunque no tuviera experiencia de fútbol femenino, pero es que si dicen que no, pues tienes que bajar un poco y en este caso es un perfil, pues más perfil bajo, que a mí, sinceramente, también me parece que es mejor que alguien como Pau Casal lo vea como una oportunidad muy buena para su futuro, que lo coja un entrenador del masculino por, bueno, por hacer un favor al club o porque así Sí, estoy más cerca del Real Madrid, así en un futuro puedo ir a aspirar al para primer dar el equipo. salto. Claro, entonces también prefiero ir un poco a gente que de verdad aproveche la oportunidad, que de verdad tenga esa motivación y yo creo que para él es una oportunidad fantástica porque es un entrenador que nunca ha entrenado a ningún equipo de mayor nivel, no es un entrenador que tenga un bagaje muy grande, pero tampoco tiene esa trayectoria de decir doy un bajón para entrenar al femenino, cosa que otros entrenadores pues sí que lo pensarían. Y que bueno, yo creo que es un perfil que es interesante por eso. Luego hay que ver cómo funciona como gestor táctico, como también a nivel vestuario. Pero de primeras me parece un perfil interesante. 32 años, con poca experiencia, pero eso también puede ayudar a que tenga mucho más hambre. Porque puede ser un caso también como el de Arturo Ruiz, que en su momento llegó al Atlético de Madrid Sí, C, luego llegó al primer equipo, luego la Granada, ahora la Real. Ese tipo de entrenadores, además en su caso, es que ha sido entrenador pues desde los 18 años, que lleva entrenando sí, sí. en fútbol. Así que eso también es un factor que habla de que ha sido un entrenador que se ha trabajado mucho, que empezó desde abajo, que ha tenido tiempo, moderación, y es una oportunidad muy buena. Luego habrá que ver si se acaba cerrando o no, pero un perfil que de primeras a mí me genera pues interés por ver qué puede pasar. Leo un poquito por Sí, aquí el chat, sí. sí, sí. No, que Comentaba, yo creo que la sí, clave, perdón. no, decía Karim que al final el menos conocido, pero que actualmente tiene mejor currículum. Dice que por aquí Alvarito, que de lo que dijo Arancha a aquí, ya es verdad que Arancha pues quizá mira un poquito más Ya, arriba, pero es que si dicen que no el resto de entrenadores, pues tendrás que buscar a alguien que diga que sí. sí. Comenta aquí Robotocho que todas las fotos de este señor parecen sacadas de Psicosis de Alfred Hitchcock. Bueno, quizá. Dice Lexa que no tiene mala pinta, por lo que se dice de él y tal, pero es el perfil al que deben aspirar. Ha vendido que va a venir. Mm, ya, eso es cierto. Dice Usido que a lo mejor aciertan, que no será la primera vez. Y Lixa dice que bajar niveles es ir a un entrenador de críos. Sí, a ver, pero claro, si te vas a entrenadores de profesional, pues que no lo han querido. Y es el Real Madrid, ¿eh? Que es un equipo top Sí, que, sinceramente, pues yo no me explico cómo le puedes decir que no a un proyecto como este, pero bueno. Dice aquí Lexia también que estamos suponiendo que va a dejar primera masculina en Italia, aunque sea de segundo, para ir al femenino. Sí, sí, a ver, suponemos por lo que dice Andrea Peláez y por lo que parece también por otros medios como Marta Griñán o Sandra Riquelme, que manejan buena información sobre este tema. Entonces, yo me creo que esté muy cerca. Luego, sí. que sea el entrenador al final, pues veremos. Desde luego no lo tengo nada claro que vaya a ser él, porque tampoco sabemos 100% lo que falta por cerrar, pero sí que parece al menos que está cerca.
Luego, comentamos un poco el tema táctico. Justo nos ha mandado hoy Karim un poco de un resumen de su carrera en los equipos de los que ha estado y un poco su forma de trabajar. Sin saberlo muy a conciencia, por perfiles y un poco por alineación escogida, es un poco similar a Toril, porque es, al menos en el Torino, el equipo en el que es asistente, no es el primer entrenador, juega habitualmente con 4-2-3-1 o 3-5-2, que es verdad que eso no lo hemos visto en el Real Madrid y tampoco creo que lo veamos, pero el 4-2-3-1 sí que es con lo que jugaba Toril Sí. habitualmente y eso me puede encajar por la idea, por propuesta de juego. Luego, también he leído que es alguien que le gusta tener el balón, que le gusta tener también presión alta. Eso lo iremos viendo también porque evidentemente pues no lo mismo entrenar un equipo C o ser asistente de un primer equipo, con ser ya un primer entrenador de un primer equipo, pero de primeras pues creo que no es tácticamente algo muy diferente a lo que tiene ya el Real Madrid. En cuanto a propuestas, luego Sí, evidentemente habrá que ver cómo gestiona el vestuario, cómo consigue que sí, sí. compitan mejor, cómo es capaz también tácticamente de minimizar defectos, pero a priori pues parece similar por idea. A ver, son muchos factores que tiene que controlar, evidentemente, y también que tendrá que ser consciente que en el fútbol femenino hay cosas que tiene que gestionar de X manera, y más siendo un Real Madrid, ¿no? Que aunque haya estado de asistente o entrenando a equipos en categorías inferiores, esto es un paso, desde mi punto de vista, bastante grande, ¿no? Y creo que una de las claves de que si él dice que finalmente que sí a ser el técnico del equipo blanco, el hecho de que él se tome este proyecto como un proyecto principal y que le dé la importancia que realmente tiene, ¿no? Que no sea como hemos visto en otras ocasiones, que es o un trampolín o bajar un escalón, porque para nada, ¿no? Está en la primera división española entrenando al Real Madrid, esta temporada segundo de la liga, evidentemente compitiendo en Champions, que tiene unos objetivos muy ambiciosos que deberían ir subiendo temporada tras temporada, y eso él, esa presión también tiene que saber cómo gestionarla. Dentro de análisis táctico y tal, pues si el esquema que has propuesto es así y él lo va a seguir cumpliendo con el Real Madrid, pues bueno, el estilo de juego que veremos será bastante similar al que hemos estado viendo estos años atrás. Entonces, bueno, sí que es cierto que en esos sentidos no pinta mal, o puede no pintar mal por la poca información que se maneja, pero hasta que no se confirme del todo o no veamos algún partido de pretemporada y tal, que ya podamos ver algún tipo Sí, de también un lo que él poco por pueda su dejar en el equipo. presentación, por la forma de hablar, por un Sí, poco cómo plantea decisiones. También hay que decir que yo no soy muy partidario de que los fichajes se hagan sin el consenso con el entrenador, porque al final tanto Froms como Dabris están cerrados antes de que llegue Pau Quesada y antes de que llegue un entrenador. Luego, puede que funcione muy bien, pero es verdad que traer fichajes sin conocer quién lo va a dirigir puede que encaje en la idea, pero de primeras no es igual la mejor manera. Yo estoy más por la labor de entrenador primero y luego ya fichajes. Pero también entiendo que son jugadoras que si te esperas hasta julio para sí, ficharlas, te quedas sin se ellas. te pasa. Con lo cual, pues ahí el Real Madrid ha tenido que tomar sus decisiones. Y en este caso, pues ha decidido primero los fichajes, luego el entrenador y veremos si es finalmente Pau Quesada o es otro. Pero el perfil parece que más o menos está claro. El entrenador ya, por lo que parece, con poca experiencia, no va a ser un gran nombre. Será Pau Quesada un perfil similar, porque no creo que pasemos de repente de Pau Quesada a un Raúl González o algo así, sino que nos quedaremos un poco en ese perfil de Quesada. Y de primeras, pues a mí me sugiere que es alguien que si lo valora positivamente, viene con esa idea con esa motivación de que es un proyecto clave para su carrera, que es un momento bueno, que es algo que le puede hacer crecer mucho como entrenador y también al Real Madrid que le puede ayudar. Dice Alexa que como gestionar no solo un equipo de primera división como primer entrenador, sino un calendario con más de 40 partidos, con internacionales, con presión por mantener la línea y avanzar. Sí, sí, a ver, al final el Real Madrid es un proyecto que es atractivo por lo que significa el Real Madrid, por lo que es este equipo, por la historia que tiene y por lo que quiere conseguir, pero también es verdad que es un poco marrón por todo lo que hay que gestionar, Complejo. por todo lo difícil que es dirigir un Real Madrid, pero yo creo que al final la balanza pesa más lo bueno que lo malo, porque al final entrenar al Real Madrid es algo que
igual solo hay un momento para hacer tu carrera y es este. Luego ya más adelante, pues igual te quedas con las ganas, pero en este momento puedes hacerlo. Si dices que no, pues veremos si hay una segunda oportunidad o no, pero desde luego yo creo que es una oportunidad muy buena para quien lo coja. Y acabamos el repaso en cuanto a fichajes y noticias con la renovación, mejor dicho, renovación, la salida ya oficial de Ingrid Zengen del Barça, una salida que era ya esperada, que ya se anunció por medios de comunicación, por María Ticas, por Sandra Riquelme, que no iba a seguir la temporada que viene en el conjunto azulgrana. Y os he hecho oficial, ya que no sigue la temporada que viene, después de 4 temporadas con el equipo, con títulos en sus vitrinas, con un nivel, yo creo que muy aceptable. En el momento que llegó, tenía muchas dudas con su fichaje, porque era una jugadora que en el Wolfsburgo, pues sí que estaba bien, pero tampoco me parecía una maravilla, no me parecía un fichaje que fuera a cambiar el Barça. Y con trayectoria en el Barça, en estas 4 temporadas, empezó de pivote suplente, con poco protagonismo, con poquito nivel, porque realmente no lo hizo muy bien. Luego le surgió la oportunidad de jugar como central, ahí lo hizo fantásticamente bien, se ganó el puesto, y luego verá que es otra temporada después de las vueltas de lesión de Mapi y también, pues evidentemente, lo complicado que está jugar en el centro del campo, ha tenido menos protagonismo, pero cuando ha jugado lo ha hecho muy bien. Y yo creo que es una jugadora que, sinceramente, no se le puede reprochar nada en cuanto a lo deportivo, porque siempre ha dado todo lo que tenía, porque el nivel que ha demostrado yo creo que es el máximo. Yo creo que no tiene más para dar en el Barça. Y ahora falta por ver su próximo equipo, que parece que será alguien presidido por Khan. Falta por ver si London o Lyon, pero yo creo que para el Barça es una baja, bueno, un poco inesperada porque se contaba con que siguiera, pero ya llevaba tiempo teniendo claro que no va a seguir. Pues sí, yo creo que Ingrid ha ido poco a poco con las temporadas creciendo deportivamente y rindiendo también en el Barça. Es cierto que el paso adelante de la temporada anterior por culpa de la lesión de Mapi fue un plus y también fue para ella una oportunidad que supo aprovechar muy bien porque el nivel que mostró fue bastante grande. Y bueno, sí que es cierto que ya esta temporada la cantidad bueno, de protagonismo en el equipo ha disminuido. Evidentemente es lícito que las jugadoras quieran salir en busca de nuevos objetivos y nuevas oportunidades para seguir rindiendo a un nivel alto. Pero sí, deportivamente hablando, yo creo que ha tenido una evolución bastante notable que la ha visto todo el mundo y, bien, por parte del equipo yo creo que se va bien, ha ganado todo también a nivel de títulos y bueno, Sí, sí, totalmente. Yo creo que no se le puede reprochar nada por lo deportivo. Sí que hay gente que, bueno, pues no le gustó, evidentemente también normal, que se quisiera marchar en invierno, en el sí. momento de temporada que era, pero bueno, también hay que entender que ella quería ser más importante, no lo estaba siendo. Luego la lesión de Patrick le había puesto el puesto en el centro del campo, pero evidentemente no es Patrick ni mucho menos. Y pues al final pues se marcha, veremos su próximo destino. También comentar de ella que ha acabado con una carta despidiéndose de la afición, algo que no es muy habitual y que también creo que habla muy bien No, de ella por lo que significa irse del Barça, irse de un club que ha estado 4 temporadas, en el que ha conocido pues todo lo bueno que tiene el fútbol por parte de ganar, por conseguir lo que todo el mundo sueña, y en su caso, pues también siguiendo del Wolfsburgo, pues sabía lo que era perder finales en el Barça ha ganado dos, y también, por supuesto, por lo que ha significado su paso en el Barça en tema personal. El tema de Badalona, lo decía por aquí en el chat sí, Lexa, que ha dicho Marta Grinian que lo han regularizado hoy. sí. Claro, acabo de ver que el comunicado de Vasconcelos es esta mañana a las 10 de la mañana. O sea, que han visto el comunicado y han Claro, dicho, uy, y yo creo guau, que no es que horrible. estuviera previsto pagarlo hoy de No, 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 antes, no, sino que ha sido para nada. hoy, hay que hacerlo ya. Y Además si que tienen la que prueba hacerlo ahora ya, sí que está, o sea, por eso, horario,
la prueba está ya, sí o sí, 100%, porque si se ha abonado hoy ese dinero que faltaba de salario de X jugadora y se ve que es posterior a las 10 de la mañana, que es cuando ha lanzado el comunicado, ahí sí que queda ya, pero bueno. Desde luego. Y a mí lo que más me preocupa de la situación es si has podido regularizarlo todo en unas horas, ¿por qué esperar hasta ahora? Efectivamente. Porque esto ya no es no poder aumentar los pagos o no tener el dinero. Esto ya me parece que es más dejadez de, pues si no me ves, no estoy en la obligación de pagar, pues lo dejo hasta donde me dé la gana. Y si te tengo que pagar en julio lo de mayo, pues te lo pago en julio. Entonces, eso es lo preocupante. Si has sido capaz de pagar hasta 10 nóminas en unas horas, Eso es que tienes dinero para hacerlo y sí. no lo has hecho porque no has querido hacerlo antes. No me vale. No, desde luego que no. Así que, desde luego, no es nada bueno para la competición porque aunque se cumplen las reglas, si lo hace de esta manera, va a volver a pasar. Y eso no es Sí. positivo. Em, Decía por aquí Juan Andrés que fichaba para el Atleti a Engen. Bueno, sí, claro. Yo también. Pero bueno, ella parece que no tiene esa ni opción encima de la mesa ni tampoco parece que será su destino. Porque se quiere marchar al Lyon o al London City. Pero bueno, con Khan. Eso está claro. Sí. Así que vamos a ver qué sucede con el futuro de Engen. Por pedir, claro, sí, sí. Ah, fantástico. A mí me encantaría que siguiera en la Liga F, porque creo que por nivel sería bueno para la Liga, para el fútbol femenino español, pero ella parece que no está por la labor, que prefiere ser a un equipo de fuera y que juegue Champions o no, pues de momento no parece muy importante si se puede ir a London City. Y vamos a acabar ya el repaso de actualidad con dos cosas que no tienen mucho que ver con el fútbol de clubes o que no tienen mucho que ver con el fútbol en general en cuanto al de solo lo deportivo, porque vamos a hablar del tuit de Jenny Hermoso de esta misma tarde, después de que ayer hablábamos de Tomé en el larguero de por qué no estaba en la selección la madrileña, que bueno, pues dijo que había hablado con ella, que lo había gestionado, que lo tenía que gestionar, que tenía que, bueno, aceptarlo y que, bueno, ya como pasó la última convocatoria, en la que tampoco estuvo bien Hermoso y en la que también hubo respuesta por su parte, ahora sí que ha sido mucho más clara. En su momento sí que está claro que hablaba de Monse Tomé, pero aquí directamente con la frase que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor, ya está clarísimo a quién se refiere. Y desde luego que es un tema que a mí personalmente pues me apena mucho, porque es Jenny Hermoso, por lo que significa Jenny Hermoso para el fútbol femenino español, que es la jugadora con más goles de la historia, que es la jugadora probablemente por todo lo que ha conseguido, eh, con la trayectoria más, junto a Vera Boquete, igual más grande, más importante y más legendaria en la selección. Y que se vaya a despedir de esta manera de la selección, pues al menos como se tome, es triste que al final acabe todo en intercambio de declaraciones y que también como lo dice a ella, que la única manera de tener una conversación es por un tuit, porque no ha habido Sí. comunicación entre ambas, sino que, bueno, pues ha hablado a través de los medios de comunicación y la persona que habló con Ginny Hermoso para decirle que no estaba en la lista no fue Monse Tomé. Sí, ya es un tema que traspasa un poco lo deportivo, ¿no? Porque ya hemos llegado a un punto en el que ni siquiera se habla del propio rendimiento de Jenny en su club, en su liga y tal, para ser convocada con la selección, sino que ya es un poco hacer la pregunta en la rueda de prensa de la convocatoria. Monse Tomé, pues cada día salga con una respuesta, siempre dándole la negativa a Jenny, pero no siendo clara del todo, porque claro, ayer un poco también le bailaron las palabras, ¿no? En la propia rueda de prensa, que no dejaba claro, al principio decía he hablado con ella, luego ha hablado de... No sé, me resulta un poco... Si hay un problema o hay X tema a tratar,
Y como está diciendo Jenny, realmente es que no se ha hablado nada y ha habido mucho tiempo para hablar de las cosas y es una simple conversación que pueden tener ellas dos de la manera en la que se vea conveniente. No sé, si no se va a hablar del tema o si no, las dos personas implicadas no van a hablar porque una de ellas no quiera, luego ir dando declaraciones o ir diciendo X cosas, no, Sí, no a me ver, casan. yo a nivel deportivo que no esté en la selección lo entiendo, porque Sí, creo que hay jugadoras que están por delante de ella y puedo entender que no vaya por nivel deportivo, pero yo creo que sí. aquí lo que se queja Jenny y lo que nos quejamos todos es de si no quieres convocarla, no la convoques, lo dices y ya está. Pero al final, con este run run de que no hay puertas abiertas, de que está todo bien, de que no hay ningún problema, cada hora de prensa te preguntan por ello, y la respuesta que das, pues no resuelve el tema, pues creo que es el problema. Es mucho más sencillo decir que cree que hay jugadoras que están mejor que ella, que Sí, no cuentas con ella, porque pues, y que es lícito. Al final, en todas las selecciones pasa que hay jugadores o jugadoras que los entrenadores no consideran para ir a la selección y ya está, no hay ningún problema en ello. La cosa está en el trato de no hay puertas la forma. cerradas, por nivel de decisión técnica, hemos hablado con ella cuando no lo has hecho realmente. Es mentir, que al final, si dices claramente, pues no la quiero convocar porque no me parece que esté bien y porque no me parece que sea lo indicado para el equipo, pues lo dices y ya está. Pero con este cruce de declaraciones, al final tampoco haces bien ni al fútbol femenino español, ni a Jenny Hermoso como persona, ni como deportista, ni tampoco a tu imagen como seleccionadora, porque realmente, si dices que lo hago con una persona y al día siguiente se desmiente que no, ¿cómo quedas? Como una mentirosa y eso, pues no te ayuda. Leo un poquito por aquí el chat. Dice por aquí Alberito que está un poquito cansado de los tweets de Jenny. Sí, pero es que al final viene un poco por eso, porque es un tema que no se zanja por parte de Monse Tomé, que sería muy sencillo. También es verdad que la parte de la prensa hay que dar un Sí. palito de deportivamente tiene que ir Jenny Hermoso, porque si No me hace falta dijeras, seguir preguntando X cosas. claro, por ejemplo, con Mapi León ya no se pregunta. Ya se da por hecho Eso. que no va a volver Y no es deportivo. y En no es el caso de deportivo. Jenny siempre se hace hincapié en lo deportivo, tal. Y lo de Jenny, pues si lo quieres que vaya, pues bien, pero honestamente no es una baja, en mi opinión, sensible para la selección española. Entonces, seguir cada rueda de prensa alimentando el tema tampoco ayuda. Sobre todo a nivel de grupo, porque es una jugadora, una persona muy querida por parte del equipo. Es verdad que cada vez menos, porque realmente se ha ido limpiando un poco ese apoyo a Jenny Hermoso en el vestuario, que antes tenían a Misa, a la Yacodina, ahora ya no está por eso en la Yacodina, Misa por otros temas. Y bueno, pues está el tema un poquito más complicado, pero desde luego que estoy un poquito de acuerdo que no se tenía que preguntar por qué no va Jenny, porque por nivel Sí. deportivo yo creo que tampoco se lo ha ganado tanto. Decía por aquí Ursido que es una jugadora complicada, sí, pero por eso al final es mejor zanjarlo del todo y decir, pues no va a ir conmigo por X razón, o porque yo no creo Si que la tenga que ir con la situación tiene selección. fácil solución. O sea, si se Sí, puede gestionar de una manera clara o una comunicación que ambas partes entiendan, pero no se está haciendo así. Entonces se está creando una bola de algo que podía haberse solucionado antes. pues sí, ese es el problema. Y al final también afectaba mucho a lo deportivo. Decía por aquí también Lexa que le da rabia que alguien que hasta en una rueda de prensa no sea capaz de repreguntar cuando la invitada no se contradice. A ver, yo no he estado 100% en esas ruedas de prensa, pero sí que he estado en ruedas de prensa similares que te dan el micrófono y una vez que preguntas te lo quitan. Entonces, volver a pedirlo es muy difícil que te lo den En porque la de la selección creo que solo tienen una pregunta los no estoy seguro si es una pregunta o no, pero aunque tengas más de una pregunta, tienes que esperar un rato. Entonces, repreguntar no te lo permiten. Entonces, en la entrevista, ahí sí, puedes hacer más Sí, preguntas, pero en las ruedas de prensa tienes una pregunta y tienes que esperar a que el resto de compañeros pregunte también. Y luego igual te pueden dar otra de la palabra, pero ya el tema se ha pasado.
Dice también Karim que Mons es una falsa y tal, pero la verdad que no te puedes llevar a una jugadora con la que parece que tienes tan mala relación. Y yo creo que Jenny no acepta su situación deportiva. Tampoco va a salir Monse a decir que no la lleva porque ya no cree que dé el nivel. Pero es que sería Debería. sincero. Es que claro, es lo que debería. Al final, es verdad que Jenny Hermoso, pues igual no se siente muy cómoda de suplente porque no lo siente así. Y es normal, es una jugadora que está acostumbrada a ser importante. Pero bueno, también hay que entender que no es la única jugadora que con el paso del tiempo ha cambiado su rol. Y hay jugadoras que se han adaptado, hay jugadoras que no, hay jugadoras que han sido importantes y luego no lo han sido, y al revés. Y en el caso de Jenny, a nivel deportivo, yo creo que es una baja entendible. Es verdad que a nivel de otras cosas, sobre todo por la imagen que se crea de Jenny Hermoso en este momento, pues no es bueno, porque al final creo que lo mejor para todas las partes es que se vaya como una leyenda, que es lo que es. Si sigue la selección con nuevo seleccionador, bien, pero Sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo están comentando alguna gente por el chat que no, evidentemente no ha sido la misma situación, pero sí que se ha hecho similar con otras jugadoras, tipo Iván Andrés, que de repente dejó de ser seleccionada y tampoco fue evidente. Es que estamos hablando de jugadoras diferentes, lo sé, pero no sé, claro, preguntaba por aquí, dicen que los números de Jenny ahora, bueno, con el club no los conozco, la verdad, ni no he idea. seguido mucho con Tigres esta temporada, pero bueno, a nivel selección, yo creo que Jenny Hermoso, voy a mirar los números de ella esta temporada, creo que es lógico que no vaya a ver. Esta temporada lleva, de momento, en la CONCACAF Champions, jugó 6 partidos, un gol. En el clausura jugó 17 partidos, 5 goles, 2... No, 5 goles solo. Bueno, no son malos números, pero tampoco sabría decir si merece o no para la selección, porque tampoco la he seguido mucho. Pero como decía por aquí Lexa, por ejemplo, es más injustificable lo de Fiamma, que por Sí, nivel lo está demostrando, por proyección también. Y Jenny te puede servir en un rol de revulsiva 15 minutos, 30 minutos, sí, pero no creo que si España pierda en la Eurocopa sea por no tener a Jenny Hermoso. Sea por otras cosas, por otras bajas, porque no salen las cosas. Pero Jenny Hermoso no es una jugadora en este momento tan importante. Por ahí también rescato el comentario de Robotocho de... estaba por aquí. Que la prensa tampoco ayuda, que si Jenny mete un gol con su club, ni que sea de penal, ya dicen golpe en la mesa de Jenny o mensaje a la selección de Tomé. Sí, se ha demandado un poco, la verdad estamos de acuerdo. Y dice también que por lo que fue y por lo que pasó, ha alcanzado un estatus que no es real a nivel futbolístico. Sí, que es así. Realmente por nivel futbolístico en este momento puedes llevarla de revulsivo, pero no es una baja súper, súper importante. Otra cosa es el mensaje que das a nivel deportivo. Y a nivel sobre sí. todo de vestuario, de una jugadora muy querida, muy importante, y que la pata de la selección de esta manera. Pero bueno, el fútbol es así, el deporte es así. Sí, a ver, está claro, yo creo que a nivel rendimiento, y ya no solo con Jenny, ese cambio generacional se ha ido dando lentamente y también estoy completamente de acuerdo en que, por ejemplo, jugadoras como Fiamma, que no están en la convocatoria, pero creo que deberían estar, está por delante de, en este caso, Jenny, a la hora de ser convocada por la selección, no por otra cosa, sino por fijarme únicamente en lo deportivo, en su rendimiento y en lo que tú dices también, en la proyección que tiene, porque es una jugadora joven. El caso de Maite Zubieta igual, tiene mucha proyección de futuro, tiene mucha calidad y evidentemente la selección, o en teoría debería hacer, es convocarlas para poco a poco ir dándole esa oportunidad. Pero está claro que aquí hay un tema que no tiene nada que ver con lo deportivo. Entonces ahí ya se tocan unos temas que no se han cuidado desde el principio. Entonces, conforme va pasando el tiempo, además de lo que la prensa también va influyendo, porque el bombo mediático es
una cosa muy importante, porque si se le da mucha voz a X tema, solo se va a hablar de ese tema. Entonces, también hay que tener cuidado con... A ver, evidentemente hay que hablar de estos temas porque está muy mal, ¿no? El hecho, no en esta convocatoria, sino convocatorias pasadas, se haya borrado de repente a jugadoras que parecían indispensables para la selección. Y sí, yo creo que básicamente son las formas de hacerlo y la poca transparencia. Sí. También decían por aquí, comparando un poco con el caso de Raúl con el fútbol masculino y Luis Aragonés hace unos años, sí, son casos similares. Evidentemente, desconozco todo el tema porque yo en ese momento era muy joven y tampoco me acuerdo cómo estaba el tema 100%, pero sí que era un tema que la prensa trataba mucho, hablaba mucho de él, y luego pues España ganó sin él, España no lo echo de menos, pero es verdad que, bueno, son jugadores que por su trascendencia, por importantes que son, por lo que han sido, pues merecen un trato igual diferente, ¿no? Por lo que son. Y si no quieres contar con ella, pues la llamas, se lo dices y ya está. Es que creo que de esta manera tampoco es la mejor manera de acabar con esos problemas. La prensa contribuye por su parte, pero también Monse Tomé, al no hablar directamente con ella, y también Jenny Hermoso por su parte, de seguir entiendo un poquito el tema, que lo entiendo, porque al final si te dicen cosas que no son y mienten con que te han llamado cuando no salió así, pues te enfadas y es lógico que te enfades. Pero es verdad que llega un momento que el tema ya llega un poco a... No a aburrir, pero sí sobre todo a generar un mal ambiente y un run run que para el equipo tampoco es positivo. Así que veremos qué sucede con este tema, si el cambio de seleccionador vuelve o no a la selección, o si se acaba que Super con la selección, que de hacerlo, pues lo haría como la máxima jugadora histórica de la selección española, a 6 goles solo de ser la máxima o el máximo solo por delante de David Villa en esa lucha por ser el máximo tanto hombre como mujer, que está ahí. Yo creo que no va a llegar a alcanzarle, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Y acabamos el directo de hoy con un tema que creo que es una historia muy bonita, también triste, también dura, también, bueno, pues emotiva, pero creo que es buena manera de acabar el directo porque es una forma también de, bueno, pues acabar con esa sensación positiva de que de todo se puede salir. Hablamos del caso de Lina Magul, que nos lo ha pedido por Twitter hoy Lexa y claro que lo queremos tratar. Y en su caso, pues bueno, ella hizo una entrevista hace unos días en un podcast con el jugador de la selección masculina Robin Gosens y habló de su depresión, de cómo la ha pasado de mal a nivel personal en los últimos años. Hablaba de esa etapa después de la Eurocopa de 2022, que ella consigue ser subcampeona con Alemania, de la final con Inglaterra, pero fue una Eurocopa muy buena para Alemania y para ella a nivel personal lo fue. Y que notaba pues como que estaba muy agotada mentalmente, no veía lo positivo del fútbol, se metía mucha presión, también por la prensa, pero sobre todo ella personalmente, era capitana en el Bayern, era una jugadora muy importante y se fijaba en lo negativo, quería mejorar, se enfocaba en lo que hacía mal, no le daba valor a lo que hacía bien y se metió en ese bucle de autodestrucción que acabó con ella en la temporada 23-24, que anunció su marcha del Bayern de manera muy sorprendente a mitad de temporada al Inter de Milán, un equipo que en ese momento pues no era para nada un equipo puntero, no era ese equipo que ahora sí que es, que compite por el máximo nivel, sino que era un equipo de mediano nivel en Italia y hablábamos de una jugadora que en ese momento había sido clave con Alemania, era capitana del Bayern, era una jugadora muy importante y que de un día para otro, aunque ya llevaba tiempo sufriendo problemas de salud mental, pues cambiaba de ciudad, de país, de equipo, de todo y se iba a Italia. Ahí tampoco ha sido la cura de todos los males, porque ha tenido también un proceso de encontrarse poco a poco, que ha tenido mucha ayuda de parte del club, por parte del entrenador para ir poco a poco saliendo de ese bache, tuvo que acudir a una clínica privada para tratar esa depresión,
No ha sido sencillo, pero lo positivo es que esta temporada ha vuelto a ser la que fue, o al menos disfrutar del fútbol. Ha sido una temporada fantástica con el Inter de Milán, que la temporada que viene jugará a Champions como el segundo mejor equipo de Italia. Y bueno, pues también es una historia, por eso, muy importante de recordar, porque al final siempre hablamos mucho del tema futbolístico, del tema deportivo, del tema, bueno, de la motivación de competir en un equipo o en otro, pero lo primero y lo más importante es sentirte bien contigo misma, sentir que haces lo que te gusta, que disfrutas con ello. Y en su caso, pues cuando estaba en la cresta de la ola, porque era subcampeona de Europa, era capitana de Bayern de Múnich, cumplía sueños que de pequeña tuvo, pues no lo disfrutaba. Se encontraba en esa espiral de autodestrucción, de no estar bien, de no encontrarse cómoda, de no disfrutar y a tener que bajar al barro, a irte al Inter de Milán, cambiar de ciudad, cambiar de todo, ingresar a una clínica privada y ahí poco a poco levantar el vuelo y volver a ser pues la jugadora que un día fue y que afortunadamente pues ya en el Inter de Milán estamos volviendo a ver. Sí, yo sobre todo creo que lo más positivo que se puede sacar de esto es que ella misma ha admitido que está en ese proceso de recuperación y que poco a poco vuelve a disfrutar, ¿no? de su deporte, de lo que es su vida realmente, porque jugadora de fútbol tan importante con la selección propiamente también, que de repente, no de repente, porque esto suelen ser situaciones que se van acumulando, dejes de disfrutar del fútbol, te crees estos problemas y tengas que parar o cambiar de aire para volver a encontrarte y para volver a amar, ¿no? ese deporte, es muy complicado y también muy valiente de admitírselo a ella misma, ¿no? De darse cuenta de que eso le estaba pasando, buscar ayuda para poder superarlo de la mejor manera posible para ella y bueno, eh, también un poco positivo en el sentido de que este caso, que seguramente no sea aislado, porque los temas de depresión en deporte, no solo en fútbol, son muy recurrentes, aunque no se comentan tanto, pero es muy importante el visibilizar porque es algo que pasa bastante y bueno, en este caso también visibilizar de forma positiva que hay salida, ¿no? Que dice ella también en ese propio artículo que había momentos en los que no le importaba ni si pudiera llegar la muerte. Claro, esas son palabras muy fuertes de decir de la propia vida de una persona y, y bueno, felices en el sentido de que en este proceso de encontrarse, de recuperarse, poco a poco vuelve a ser ella, no solo futbolísticamente hablando, sino en su propia Mm. persona, ¿no? Porque creo que es lo más importante, que no se olvide que aparte de futbolistas son personas. Y, y bueno, desde aquí, evidentemente, ojalá que en las próximas temporadas vaya en aumento, ¿no? Que poco a Ojalá. poco siga disfrutando de su deporte, del fútbol, de ser futbolista y que podamos seguir viéndola muchas temporadas más. Totalmente, yo creo que eso es lo más importante porque este caso no es aislado como dices, es un caso de muchos. Comentaba por aquí Lexa que le recuerda un poco el caso de Michael Phelps. Por Sí, ejemplo, también he visto casos muy similares y parece como muy contradictorio, ¿no? El hecho de estar en la cima y de repente tener la depresión. Y pasa mucho. También, por ejemplo, en el caso del tenis, el caso de Dominic Thiem, que fue ganar el US Open, que ganar un Grand Slam era lo que quería para toda su vida, llevaba mucho tiempo buscándolo, fue ganarlo y perder la motivación, entrenar menos, tener menos ganas de jugar, perder partidos y perder las ganas de ganar, hasta que luego pues tuvo una lesión, luego se acabó retirando, pero al final es algo que pasa mucho y lamentablemente parece que es contradictorio porque claro, pensamos, cuando tienes todo, cuando has ganado ya, pues ese hambre te hace seguir ganando y esa motivación, pero llega un momento que esa motivación extra que tenías para conseguir algo que toda la tuya habías soñado, una vez que lo consigues, se va y te quedas pues un poco sola ante el peligro, ante, pues ahora qué, ahora qué hago, cómo sigo, ahora ya también esa presión de una vez que he conseguido ser subcampeona, pues tengo que ganar y si no gano, sí. mal. Y esa presión, tanto por nuestra parte, porque también evidentemente fomentamos bastante esa presión de
Bueno, pues ya conseguí ser campeona, ahora hay que ser campeona. Como también por la suya, de pues tener esa motivación extra de seguir queriendo, de seguir consiguiendo éxitos, pues llega un momento que acaba por hundirte y en su caso, pues así fue. Luego, afortunadamente, pues parece que ha encontrado salida, que ha encontrado solución y que está mucho más feliz y mucho más contenta con lo que está haciendo, pero es algo que, bueno, que a todo el mundo le cuesta y seguro que hay muchas historias de muchos equipos Sí. que están igual, que están en una situación muy similar, de dudar de sí mismos, porque también lo decía ella, que dudaba de su talento, de su capacidad, de si era mejor futbolista y también como persona, de si iba a ser la persona que era antes, no solo como futbolista, y eso pues llega un momento que también te deja muy tocado, porque son dudar de ti mismo es lo peor que puedes hacer, tanto a nivel personal como también a nivel deportivo. Así que con esto lo dejamos, que creo que es un mensaje muy bueno, como dice por aquí Alex también, es gratificante que hable abiertamente de ese episodio Sí. depresivo que ha superado, porque también lo bueno de todo esto es que se habla después de superarlo, porque en el momento que lo sufres es algo que evidentemente pues no lo piensas, es algo que no piensas que pueda No ves que tenga pasar. fin. Claro, y son Mm. cosas que no te das cuenta muchas veces. Hasta que no lo superas, no es consciente de todo lo que has pasado. Y afortunadamente, pues ella lo hace. En muchos casos también. Seguro que vamos a ver muchos más casos, que también un ejemplo positivo. Porque a mí, cuando se salió del Bayern de Múnich para ir al Inter de Milán, me extrañaba mucho. Digo, no sé si tema económico Inter de Milán, que no está cómoda en el Bayern. Y al final, pues la razón era, bueno, pues que ya no se sentía bien tanto futbolísticamente como a nivel personal, y ha vuelto a sacar un poco su mejor versión en el Inter. Así que desde luego por nuestra parte, gracias por comentarlo, por dar este ejemplo y enhorabuena por salir de ello y por volver a estar haciendo lo que más le gusta, que es jugar al fútbol y con un muy buen nivel. Y desde aquí, pues hay más casos de jugadoras como ella, pues que lo cuenten, que se den cuenta también Que no de es si lo están fácil pasando, contarlo que no es también. fácil, pero que sean capaces de reconocerlo y también de salir de esa situación que es tan difícil. Así que nada, es una forma también de acabar con este mensaje positivo, de que hay salida, de que pese a todo lo malo que puedas Sí. vivir, siempre hay salida. Y nada, aquí acabamos el directo por hoy. Gracias como siempre a todo el mundo por estar aquí, ha sido un placer enorme acompañarnos un día más y volveremos próximamente. Ya veremos el día, si es mañana, si el viernes, si el sábado, si el domingo. Va a ser un poco en función de lo que vaya saliendo. Hoy, por ejemplo, no estaba previsto que hiciéramos directo, pero con lo de Magul, con lo de Engen, con lo de Pau Quesada, con lo de la Real, pues al final hemos visto obligados casi a hacerlo. Así que ya iremos contando qué hacemos próximamente. Luego también habrá vídeos más atemporales, habrá otras cosas más de otros temas. Así que nada más, un fuertísimo abrazo a todo el mundo. Recordad, como siempre, que os por aquí en el canal, que activéis la campanita, que os dejéis vuestro comentario, que os hagáis miembros del canal también, suscripción y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao. Adiós.